¿cómo están? Un saludo muy cordial a todas las personas que nos sintonizan a través del canal comunitario Canal 8 La Unión y también a través del canal de YouTube. En el día de hoy les vengo a mostrar una idea muy innovadora de cómo hacer una pintura sobre una teja. La podemos utilizar como se ve en este momento como una porcelana, o también le podemos hacer unos orificios y colgarla para que nos sirva de cuadro. Espero que les guste mucho, que me acompañen en este proceso. Es un proceso muy fácil de hacer si seguimos todos los pasos. Entonces, no siendo más, les doy la bienvenida. Bueno, queridos televidentes, los materiales que vamos a necesitar en el día de hoy son una teja, acrílicos, un barniz, un objeto donde podamos mezclar y pinceles pequeños y medianos. También vamos a necesitar un trapito y un vasito con agua para poder estar lavando nuestros pinceles. Y como vamos a hacer de una imagen de muestra, la imagen de muestra ya sea impresa o ya sea en el celular, como a cada uno de pronto en sus hogares, después de que vean esta idea y quieran hacerlo en sus hogares, como les quede fácil. Para iniciar vamos a tomar la teja y vamos a empezar lo que de pronto en programas anteriores, si han estado pendientes, yo le llamo boceto. ¿Qué es un boceto? Es una serie de líneas muy básicas que son las que nos van a ayudar a iniciar el dibujo o en este caso la pintura. Entonces, como les decía, primero tener la imagen de base. Recuerden que es una imagen de muestra que no nos tiene que quedar totalmente igual, pero que sí nos va a ayudar mucho en el proceso de construcción de nuestra obra. Entonces, ya teniendo acá la imagen de base o de muestra, voy a tomar el acrílico en color negro para poder hacer el boceto. La imagen que vamos a hacer en el día de hoy es muy representativa de nuestra región Antioquia, ya que es una mula con unas silletas. Como sabemos, las silletas son un icono muy representativo de esta región. Entonces, acá en la parte del boceto, recordemos que la idea pues tampoco es pulir demasiado, sino hacer las líneas básicas que son las que nos van a ayudar a iniciar. La idea de un boceto es que sea rápido, que no nos consuma mucho tiempo. Y estar muy pendiente a los detalles, que son, como les decía, unas líneas básicas que son las que nos van a ayudar a luego empezar a aplicar el color. Como ya es costumbre, mientras vamos haciendo el boceto, les cuento que nos pueden escribir a la línea WhatsApp que aparece en pantalla. Ahí nos pueden contar qué quisieran ver en el programa, de pronto qué ideas quieren ustedes que nosotros materialicemos, y con mucho gusto lo vamos a hacer. También nos pueden escribir para participar en la entrega pues, de este tipo de manualidades que estamos haciendo siempre para ustedes. Entonces vean, acá ya vamos en la construcción del cuello y vean que son líneas muy básicas. Ahí no estoy entrando en detalles, sino que me estoy guiando en las proporciones para que de pronto no nos vaya a quedar desproporcionado, en el sentido que tenemos todo este espacio para trabajar y de pronto a veces nos pasa cuando empezamos a dibujar o a pintar que no sabemos aprovechar el espacio que tenemos, en este caso la teja. La idea es tratar de aprovechar el máximo espacio que se pueda. Entonces por eso la hice centrada y un poco más grande. También contarles que las personas que de pronto apenas están sintonizando el canal y que de pronto no conocían el programa, les contamos que tenemos nuestro canal de YouTube, Canal 8 La Unión, donde pueden ver la repetición de estos programas y también donde pueden ver información de interés para la comunidad del municipio de La Unión. Este tipo de objeto que estamos haciendo hoy es un objeto que podemos utilizar de manera decorativa y se puede utilizar tanto como cuadro como porcelana. Ahorita van a ver por qué.
Definir todas estas imágenes nos va a ayudar mucho ahorita a la hora de tirar el color, porque ya sabemos en dónde están ubicadas y qué tonalidad van a llevar. Entonces acá en la parte de arriba, estas vendrían a ser las canastas de nuestras silleticas, y en la parte de arriba están las flores. Para las flores no les voy a hacer bocetos porque las flores las hacemos de una manera un poco más suelta, entonces no vamos a necesitar tanto la guía de las líneas. Lo mismo sucede para acá, para la parte de atrás, que también es de flores. No lo voy a hacer con el boceto, por lo mismo que les contaba ahorita, porque lo quiero hacer de una manera un poco más suelta, más espontánea, entonces no quiero líneas que me estén guiando. Este sería el boceto en sí. Miren que son líneas muy básicas, pero que a su vez son muy importantes a la hora de tener las proporciones en la base que estemos trabajando, en este caso la teja. Entonces ya luego de tener el boceto listo, vamos a empezar con los detalles. Vamos a iniciar con el piso. El piso tiene una base de un color beige, entonces vamos a hacer esa base antes de empezar a hacer los detalles. Para eso vamos a utilizar este pincel, que es un poco más grande, para que nos abarque todo ese fondo. También se me había olvidado mencionarles que la idea en este caso es aplicar barniz brillante. Ya habrá muchas personas que de pronto quieren dejar ese terminado mate que nos brinda la teja, porque esta teja, al ser en este material, el terminado mate también va a quedar muy bonito. Entonces ya es cuestión de gustos. En este caso nosotros queremos darle un acabado brillante y por eso vamos a utilizar el barniz. Pero en el mercado también venden barniz que da un acabado mate, por si de pronto ustedes quieren dejarlo mate, pero también quieren darle un poco de durabilidad a la pieza, porque sabemos que si no aplicamos barniz, la pieza no nos va a durar igual a cuando aplicamos barniz. El barniz lo protege de una manera muy eficaz. Entonces acá estamos ya acabando de cubrir la base. Hay en ocasiones que la base es bueno esperar hasta que seque para luego aplicar las demás capas. En este caso, como la base es un piso empedrado antiguo, queremos que se haga esa mezcla de colores, entonces vamos a trabajar con la base fresca. Ya vamos a utilizar el color café para empezar a darle profundidad y a hacer las formas de las piedras, lo mismo que con el color negro. Y luego le vamos a dar también unos toques de este bronce metalizado, que va a hacer que la pieza tome un acabado muy bonito. Siempre cuando tenemos una imagen de muestra es muy bueno hacer acercamientos, porque ahí podemos ver los detalles más minuciosamente. Entonces vean que cambié de pincel. Acá en esta parte vamos a simular como esas piedras levantadas que hay en los caminos antiguos. No vamos a hacer como muy detallado, sino que vamos a trabajar con líneas más sueltas, que también la idea de la pintura es que sea muy espontánea, que no sea que sea realista, pero con ese toque pictórico, ese toque espontáneo pictórico, más expresivo. Entonces acá estoy empezando a hacer unas líneas base
y luego ya empezamos a utilizar otra gama de colores. Recordemos que la imagen de muestra es eso, una imagen de muestra. Ya cada uno con su manera de pintar y su manera de definir le va dando el toque personal. Acá ya vamos a empezar a hacer unas pinceladas en el tono café. Y lo mismo vamos a hacer con el tono bronce metálico. Ahora vamos a aplicar un poco de amarillo. Son pequeñas pinceladas de amarillo para dar esa calidez a esta zona. Vean que son pequeños toques muy sutiles, pero que van haciendo de la pintura una pintura muy rica, muy llena de color, y en textura se logra ver muy chévere. Ahora vamos a dar unos pequeños toques de este azul eléctrico que se diferencia del azul primario en que tiene más cantidad de azul que de rojo. Recordemos que el color morado es azul y rojo, entonces este azul eléctrico es más como un tipo de morado en el que tiene mucha cantidad de azul y un toque de rojo. Este tono lo vamos a utilizar mucho para hacer unas sombras en toda la pintura para que resalte. En este caso, atrás de la pata trasera estamos haciendo una sombra y miren que la estamos haciendo con esta tonalidad y eso nos va a dar un toque muy interesante a la pintura. Lo mismo acá en las patas delanteras, también le vamos a hacer una sombrita azul. Miren qué bien, va teniendo ya otra mirada a nuestra pintura, va tomando su forma. Y acá en la parte de abajo también vamos a hacer unas cuantas sombritas en la tonalidad azul. Más que todo como debajo de esas formas de piedra que habíamos hecho inicialmente con el tono negro. Y para dar un contraste más chévere, encima de este azul eléctrico vamos a aplicar unos toquecitos de morado en la parte de acá de la pintura. Y por último vamos a armar un café un poco más claro para que nos contraste tanto con el fondo, que es un beige, como con las manchas que ya habíamos hecho previamente. Entonces, ¿cómo hacemos para hacer una tonalidad de café más clara? Es muy fácil. Tomamos el café que ya teníamos de base, que es un café medio, y le podemos aplicar ya sea blanco o amarillo. Con el amarillo también nos va a funcionar. En este caso voy a utilizar el blanco, que quiero como una tonalidad un poquito más pastel. Recordemos que los colores pastel se caracterizan por tener mucha cantidad de blanco. Un ejemplo, si queremos un naranja pastel le agregamos blanco, si queremos un verde pastel le agregamos blanco, y así con todos los colores. Entonces es muy importante que tengan esa distinción de que cuando queramos hacer un color pastel, lo único que debemos hacer es agregar blanco. Vean que acá me dio un café muy pastel, y si hubiéramos agregado el color amarillo nos hubiera dado un café más cálido. Entonces con esta tonalidad vamos a acabar como de mirar en qué zonas nos falta un poco de mancha para que nos quede más dinámica la pintura.
Hay muchos tipos de pinturas, pero cuando estamos hablando de una pintura, en este caso, que queremos construir a base de la mancha, entre más colores y entre más formas pongamos en nuestra composición, nos va a quedar más rico hablando pictóricamente. Que de pronto eso es lo que a veces comúnmente no entendemos, porque hay cuadros que son mucha mancha y que a la final uno los ve de cierta perspectiva y nos dan una imagen. Es una técnica y una modalidad que siempre ha estado presente, que la podemos utilizar como en este caso. Construir a base de pinceladas de diferentes colores una forma en específico. Y como les decía, es muy importante siempre dar nuestro toque personal. Que tengamos imágenes de muestra está bien, pero la idea siempre es dar nuestro toque muy personal, ponerle como nuestro sello a lo que estamos haciendo. Ya por último voy a hacer unos toques de luz con la tonalidad de acrílico blanco. Solo voy a utilizar este tono blanco en esta zona de acá, que es por donde vamos a simular que entra la luz a la pintura. Es muy importante siempre tener en cuenta que en toda pintura hay luz y sombra, y puede haber luz tanto artificial como natural. ¿Cuál vendría siendo la luz natural? La luz del sol que irradia en los objetos. En este caso, nuestro protagonista va a ser nuestra mula con la silleta, y vamos a simular que la luz natural, o sea el sol, está entrándole por esta zona. También hay luz artificial que ilumina los objetos, que es la luz eléctrica. Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta a la hora de pintar, porque si hacemos luces y sombras a la loca, no nos va a dar el resultado que queremos. Entonces estas pequeñas zonas de luz que voy a hacer en blanco, solo las voy a aplicar en una zona de acá. En esta zona de aquí no, porque se supone que ahí es la zona en la que está la sombra, que todavía la luz no ha podido entrar a esas partes. Listo. Vamos a dejar esta parte del piso así. Ya ahorita, cuando vayamos viendo la composición un poco más adelantada, si vemos que tenemos que hacerle alguna modificación, se la vamos a hacer, pero por el momento la vamos a dejar así para poder continuar con la parte de acá arriba de nuestro protagonista, que sería la mula. Entonces vamos a iniciar con el acrílico negro para hacer la parte de las patas delanteras y traseras. Voy a utilizar un pincel un poco más pequeño. La misma pintura nos va pidiendo qué tipo de pincel debemos utilizar. Entonces acá solo voy a pintar con el acrílico negro hasta la zona de acá de la pata, porque de acá para arriba ya tiene una tonalidad café. Entonces ya voy a pintar toda esta zona de negro, y la parte de los cascos ahorita le voy a hacer unas iluminaciones con blanco para que me tome una tonalidad un poco más grisácea. De una vez voy a tomar el blanco. ¿Por qué no espero hasta ahorita? Porque hay que saber trabajar con los tipos de pinturas que tenemos a la mano. En este caso, como estamos trabajando con acrílico, el acrílico tiene un secado muy rápido. Entonces, si queremos hacer detalles o algún tipo de sombra o luz, lo debemos hacer inmediatamente que apliquemos el color base, porque si esperamos mucho tiempo se nos va a secar y no va a tener el mismo resultado. A diferencia del óleo, que el óleo demora demasiado en secar, entonces nos va a dar muchísimo tiempo para hacer luz y sombra. Todas este tipo de cosas las debemos de tener muy en cuenta a la hora de pintar. Entonces por eso de una vez voy a aplicar aquí el blanco para que se me haga un gris, que es el que me va a diferenciar los cascos. Y ya acá en la parte de arriba lo voy a empezar a hacer con blanco unas pequeñas iluminaciones
y vean el resultado que nos da. Este resultado nos da porque, como les decía, la pintura está fresca, pero ya si el color negro nos hubiera secado, no se hubieran mezclado el color blanco y negro de la manera que se mezclaron. Entonces acá estamos haciendo la misma acción que hicimos en la otra pata. Primero hacemos la base negra y ya empezamos con blanco a darle las zonas de luz y en la parte del casco a crear un gris. Entonces vean que aquí le estoy haciendo unas pequeñas iluminaciones con blanco. La idea es que sean muy sutiles, que se vayan mezclando con el color base que es el negro. Pero como les decía, por estar fresco, vean el acabado tan chévere que nos da. Voy a continuar ya con las patas traseras. Y inmediatamente aplico el blanco para que se me mezcle. Y acá también importante mezclar este blanco para que se diferencie de esta otra pata. Por último, vamos a acabar con esta de acá. Listo, ya teniendo todas las patas, en la parte de abajo vamos a utilizar la tonalidad café para la parte del cuerpo. En este caso voy a seguir trabajando con el pincel pequeño mientras hago las patas. Ya cuando empiece el cuerpo puedo utilizar un pincel un poco más grueso para que nos rinda más. Y lo mismo, en esta parte en la que se mezcla el negro con el café debe estar más bien fresco para que se nos vaya mezclando de una manera más natural. Y también otro tip, utilizar el pincel un poco seco para que esa mezcla se vaya dando de esta forma. Vamos a iniciar con esta pata delantera, a empezarle a dar los detalles. Vean que hasta ahora todas estas luces que se le pueden ver a las patas de la mula las hemos construido a base de mancha, a base de color. Entonces esa es la magia de la pintura, que con unas cuantas pinceladas puestas en los lugares adecuados podemos lograr cosas muy bellas. Bueno, acá en esta parte de la pata necesito un poco más de calidez en la tonalidad. Entonces, como les contaba, para darle calidez al café, lo que hago es aplicar un poco de amarillo en vez de blanco. Y vean que el café nos toma una tonalidad un poquito más cálida. Estas manchitas de café es muy importante irlas mezclando, como les decía, con la tonalidad amarilla. También nos podemos ayudar con un poco de agua para que estos tonos se vayan mezclando de una manera más natural. Y lo que queremos lograr acá es un poco más de calidez en este tono. Lo mismo vamos a hacer con el color rojo. Con el color rojo también podemos lograr un café muy cálido. Entonces también vamos a aplicarle un poco de rojo. Entonces miren que poniendo el café con rojo inmediatamente nos crea otro tipo de café más cálido. Y esa también es la idea con la pintura, no poner los colores sólidos, sino jugar con las diferentes tonalidades, por ejemplo en este caso del café. Vean que acá solo en este momentico ya tenemos el café base, un café cálido con un poquito de amarillo y un café cálido con un poquito de rojo.
Y por último le voy a hacer unas pequeñas luces en la zona de acá con blanco. Y así nos va quedando esta zona. Ya vamos a hacer lo mismo con las otras patas. Vamos a tener muy en cuenta que la pata de acá no le vamos a hacer tanta tonalidad de café cálido, porque recordemos que esta pata todavía no le está llegando luz. Entonces lo que queríamos lograr en esta zona es iluminarla un poco más. En esta de acá no le vamos a aplicar tantas tonalidades de café cálido, sino que más bien lo vamos a dejar con el café de base y de pronto aplicarle un poquito de rojo. También otro tip es que para oscurecer los colores podemos aplicar muy poquito, muy poquito de negro, y eso nos va a ayudar a que esa tonalidad nos oscurezca. Porque en esta parte, como les decía, necesitamos que el café nos quede, por el contrario de este de acá, que nos quede más oscuro. Entonces vean, con un poco de negro ya nuestro café toma una tonalidad más oscura. Y en esta zona de acá yo voy a aplicar un poco de rojo para que me dé una tonalidad de café cálido pero oscuro. Y así podemos ver la diferencia entre este y este. Este nos quedó más iluminado y este nos quedó un poco más oscuro, que era la idea. Ya por último vamos a hacer la pata trasera, la de este lado, porque la de acá todavía no la podemos ver bien, y a esta de acá sí le vamos a hacer un poquito de calidez. Entonces vamos a aplicarle amarillo. Y luego un poquitico de rojo. Y así nos van quedando nuestras patas traseras. Acá de una vez voy a hacer la parte de la cola, que ya la teníamos un poquito bosquejada, pero acá la voy a acabar de hacer, para saber hasta dónde vamos a hacer la cola, hasta dónde nos llega, porque recordemos que en la parte de atrás hay unas flores, entonces también para saber en qué parte vamos a ubicar esas flores. Ahorita le hacemos las luces a la cola cuando ya hayamos elaborado las flores, para poder volver a hacerle encima otro pasoncito de negro. Listo, vamos a continuar acá con la parte de el estómago. Como siempre hacemos la base en el café que tenemos de base, y en el estómago sí está rebotando mucho la luz, entonces ahí vamos a aplicar una buena cantidad de amarillo. Nuevamente recordarles que pueden escribirnos al número que aparece en pantalla y nos pueden contar qué quisieran ver de nuevo en el programa, de pronto qué ideas tienen ustedes que quieren que nosotros materialicemos, y lo vamos a hacer. También nos pueden hablar para participar en la rifa o en el obsequio más bien de estas manualidades que hacemos con tanto cariño para ustedes. Bueno, como les decía, acá la parte del estómago si tiene mucha luz, entonces vamos a aplicar una buena cantidad de amarillo para que ese color nos quede muy cálido, que nos quede un café en una tonalidad un poco más clara y a su vez más cálido. Entonces vean que de una nos tomó otro tipo de café. Y aparte de hacer esto, vamos a utilizar un poco del azul eléctrico que les dije que íbamos a estar utilizando mucho en esta pintura, para darle un toque de color a esta zona, porque la idea es que nos quede una pintura que sea muy dinámica en cuanto a color. ¿Qué quiere decir eso? Que no vamos a trabajar con los colores tradicionales que podemos ver pues cuando estamos viendo la imagen en vivo, sino que vamos a agregar unos colores diferentes que también nos van a dar como ese toque muy personal a la pintura. Ya aquí por último le estoy aplicando unas lucecitas en el tono blanco.
En esta zona de acá del pecho estamos utilizando bastantico negro en esta parte para lograr esa sensación de oscuridad en esta zona, y también vamos a utilizar el azul eléctrico que les contaba que va a estar muy presente en la pintura. Entonces tomamos un poquito de azul y vamos a hacer luces. Por lo general las luces y las sombras se hacen con blanco y negro, pero en este caso vamos a hacer unas luces que rebotan en el cuerpo de la mula con este azul eléctrico, que eso le va a dar un toque muy chévere a la pintura. Y encima a algunas zonas les vamos a aplicar un poco de blanco, eso sí con el pincel seco, para que se haga una fusión entre los tonos. Y ya para terminar, acá en la parte del pecho del lado contrario le vamos a hacer un toque de luz con un poco de amarillo y de blanco. Ahora vamos a pasar a la parte de la cabeza. Acá ya vamos a iniciar la parte de la cabeza, empezando por el cuello. Entonces, como siempre, la base de café que estamos utilizando. Y lo mismo, estando fresco, vamos a hacerle luces y sombras. En este caso, en la parte de acá, vamos a aplicarle un poco de rojo para hacer el tono un poco más cálido. Y vean que por eso es muy importante utilizar la pintura fresca, porque vean que se va mezclando automáticamente. Entonces, si lo dejamos secar mucho, como les decía, el acrílico se seca demasiado rápido, no nos va a permitir hacer esta técnica si lo dejamos secar. Por eso es muy importante estar pendientes. Luego de haber hecho la parte del cuello, ya seguimos con la parte del rostro, que también es una zona de las principales, diría yo, que vamos a abarcar en esta composición. Entonces vamos a mirar muy bien por qué partes vamos a aplicar el café, porque en la parte de los ojos tiene tonalidad blanca. Entonces hay que mirar muy bien en qué zonas es que va el café. Entonces vean, primero cubrimos de café todo lo que vaya a café y ya empezamos a mirar qué zonas llevan luz, qué zonas llevan qué colores. Vamos a empezar con un poquito de amarillo, a darle por acá unos toques cálidos en la parte de la frente, en los laterales. Para estas partes en las que mezclamos, mantener el pincel muy seco para que se nos mezcle de una manera más fácil, porque si tenemos el pincel muy cargado de pintura va a ser más complicado. Y también ya un poco de blanco para darle luz a esas zonas. Pero como les decía, toquecitos, muy poquito, muy sutil y con el pincel muy seco. Y vamos a arreglar un poquito de café oscuro. Como les decía, se hace con café y un poquito de negro, que lo vamos a necesitar aquí un poquito para aplicar en algunas zonas. Entonces con este azul oscuro vamos a hacerle por acá unos detallitos que necesitan más profundidad. Entonces vean, entre más detalles podamos lograr capturar, más completa nos va quedando nuestra pintura. Y de pronto en un inicio no podemos ver que esos detalles den fruto, pero cuando ya la composición logra ver en general, podemos ver que cada detallito que logramos hacer fue primordial en la composición en general. Bueno, ya vamos a utilizar el blanco para la parte de la trompa y de los ojos.
ese blanco le vamos a mezclar un poco de beige para que no nos quede un blanco tan puro. Necesitamos que sea un blanco un poco más mezclado con otras tonalidades para que no nos quede tan resaltado en la pintura. Acá en la parte de la trompa también vamos a aplicar el blanco, pero a este blanco lo vamos a mezclar negro y también un poco de beige. Tomamos un poco de beige como para bajar un poco esa luminosidad que caracteriza al blanco, para que se mezcle un poquito más, sea como más parte de la pintura, porque hay veces cuando ponemos colores puros encima de tonalidades o de pinturas que ya están con mucha riqueza pictórica, nos puede dar un efecto contrario al que queremos. En este caso el blanco tiene que estar como entre comillas muy camuflado entre todos los otros tonos, porque el blanco es un color muy fuerte, lo mismo que el negro. Entonces debemos de saber como hasta qué punto debemos aplicarlo y hasta qué punto lo debemos aplicar vivo o mezclado con otros tonos. En este caso es mejor así más mezclado con otros tonos. Vean que aquí estoy aplicando el negro, eso sí, como les decía, con el color muy fresco para que se me mezcle en una especie de gris. Acá en la parte de los ojos podemos ver que hicimos una mezcla entre beige, blanco y un poco de negro que se convirtió en gris. Y ya vamos a enfocarnos en la parte de los ojos. Voy a utilizar un pincel que tengo un poco más pequeño para poder hacer esos detalles más chévere. Voy a empezar con un poco de negro haciendo la línea básica. Por ahí dicen que los ojos son las puertas al alma y en pintura de personas y de mascotas o de animales en este caso, sí que es verdad que si logramos unos buenos ojos ya tenemos una muy buena pintura. Entonces los ojos son cruciales para lograr una buena pintura. Acá ya tenemos el marco definido. Vamos a ponerle una base de café a la parte de adentro. Y a esa base de café le vamos a anexar un poquito de amarillo en la parte de abajo para crear un café más cálido. Recuerden que para hacer esto el pincel debe estar bien seco para que se mezclen bien. Y vamos a hacer las pupilas con negro. El elemento que le da más vida a los ojos de un animal, en este caso, o en general también podemos también tener en cuenta eso, es la luz. Es esa parte la que le da la vida al ojo. Entonces ponemos un puntico de blanco por acá y un poco abajo. Pero abajo va a ser un poco más mezclado. Y acá le voy a hacer unas pestañitas en la parte de arriba. Y así nos va quedando esta zona. Vamos a seguir con la parte de las orejas y de acá de la crin, o lo que se logra ver de ella. Y una vez le vamos haciendo las luces con un poco de blanco. A las personas que de pronto apenas están sintonizando el canal, recordarles que estas manualidades se obsequian a ustedes. Nos pueden hablar al número que aparece en pantalla y pueden participar en la entrega de estas hermosas manualidades. Y de igual manera, si de pronto quieren ver el programa con más detenimiento para hacerlo en sus hogares, lo pueden hacer en el canal de YouTube, Canal 8 La Unión, que ahí están todos los programas por si los quieren repetir. Bueno, ya seguimos en la parte de las orejas. Recordemos que las mulas se caracterizan por tener orejas muy grandes, entonces acá vamos a exagerar un poquito este rasgo para lograr esa similitud. Como siempre, con el color café de base
Y ya luego vamos a aplicar blanco en el centro, un poco de negro en los bordes y vamos a mezclar ese negro con blanco, haciéndole por acá un poquito de pelo, que nos quede un poquito más elaborada esa oreja, unas manchas. Y luego aplicamos negro en la parte de acá para diferenciar la parte de las orejas de la parte donde inicia la cabeza. Y ya continuamos con la otra oreja, hacemos el mismo ejercicio. Así nos quedaron nuestras orejas. Son unas orejas que en general estamos haciendo una pintura que es realista, pero con mucha carga de mancha, de color. Entonces eso es lo que la diferencia de pronto de pinturas más tradicionales. Acá estamos haciendo ya la parte de la canasta. Estamos haciendo la parte de la forma en la que está elaborada. La idea es hacerlo con pequeñas líneas, no pulir mucho, porque la idea es que como se los dije desde un inicio, la pintura sea un poco más expresiva que detallada. Entonces son pequeñas líneas que nos van demarcando la forma, pero que queremos definir es más con mancha que con líneas. Voy a hacerle unos pequeños toques de café para darle profundidad. Y vean que solo con darle esas pequeñas líneas de café ya nos va tomando un poquito más de forma. Acá vamos a utilizar el ya conocido en el día de hoy azul metálico. Y encima le voy a poner unos toquecitos de blanco. Ya a este lado voy a aplicarle un poco de beige y de blanco también. Recordemos que la parte de las flores, que es la que sigue inmediatamente después de esta, la vamos a hacer muy suelta, por eso no hicimos el boceto. Y la canasta, que es la que estamos haciendo en este momento, vean que con pocas líneas, logramos la construcción de la forma. Eso mismo vamos a hacer en el otro lado. Bueno, ya en este punto vamos a empezar a hacer los detalles de acá antes de empezar con las flores, que sería acá la parte de abajo. Esta la vamos a definir con un color rojo que nos va a contrastar muy bien con las tonalidades que llevamos hasta el momento. Recordemos que hay que trabajar con el color estando fresco para poder hacer las luces y las sombras. Y acá le estamos haciendo unos pequeños detalles. Acá estamos elaborando lo que llamamos alfombra o un protector para la mula para que aguante el peso de la silleta. Vean que estoy trabajando con el color muy fresco y por eso me está logrando
dar esta mezcla de tonos. Pues vean, ya logramos definir esa parte. Ya ahora vamos a hacer los detalles acá de este lado y podemos empezar con las flores. Listo, acá ya acabamos con estos pequeños detalles que tenía acá en la parte del cuerpo de la mula. Ya voy a tomar un pincel más grande para poder hacer la parte de las flores. Recordemos que vamos a hacer unas flores muy sueltas. Entonces, para iniciar voy a coger el color verde para hacer unas manchas que vendrían siendo las hojas. Estas flores las quiero hacer más construidas a base de mancha que de forma. Entonces es una manera muy chévere de aprender a hacer flores si de pronto no tenemos técnica o no sabemos dibujarlas como tal. Por medio de la mancha podemos lograr unas flores muy hermosas. Acá ya hicimos la parte de las hojas. Voy a utilizar una tonalidad de verde más claro para darle una iluminación. Y a su vez luego un poco de negro para darle un poco de profundidad. Acá ya con las flores también vamos a hacer, como les decía, manchas. Miren que no estoy haciendo ningún tipo de dibujo, manchas al azar, hacia diferentes direcciones. Y luego voy a aplicar un poco de amarillo para darle la luz a las flores. Miren que según para donde aplique el amarillo va a ir dándole esa forma a los pétalos. Vean que ahí no dibujé nada, todo muy, de alguna manera muy espontáneo y muy suelto. Y por último voy a aplicar un poquito de negro con café para la parte de las sombras, para darles la profundidad que necesitan las flores. Ya para terminar voy a hacerle unos pequeños punticos de amarillo y de naranja para simular la parte de las semillitas. Y miren que ya acabamos de hacer las flores y las hicimos de una manera muy rápida, pero nos dan un terminado muy lindo. Ahora vamos a seguir con las flores del lado opuesto. Para estas voy a utilizar amarillo. Voy a empezar a hacer manchas en diferentes partes. Voy a hacer lo mismo con el color verde. Luego con el color más verde claro voy a hacer la parte de las iluminaciones, que también va a ir dándole forma a esas hojas. Y por último un poquito de negro para darle profundidad. Ya acá en la parte del centro de estas flores que estamos haciendo voy a hacer unas manchas cafeces. Y a esas mismas les voy a hacer luz y sombra.
la sombra con un poco de negro y la luz con un poco de amarillo. Y ya para terminar estas flores con naranja le vamos a hacer unas iluminaciones en diferentes zonas. Luego con un pincel más delgado acabamos con café por darle un poco más de forma a la flor. Y ya terminamos esta parte y vean que lo hicimos de una manera muy suelta. Por medio de la mancha logramos las formas. Acá estamos acabando de dar como unos pequeños detalles. Y por último aplicamos otro poquito de amarillo puro para acabar de simular los pétalos encima de las hojas, para que queden encima. Listo, entonces miren la manera en la que hicimos nuestras flores, como nos quedaron de bellas y de fáciles de hacer. Ya ahora vamos a seguir por último definiendo la parte de las flores de abajo. Nuevamente lo vamos a hacer muy suelto y para eso vamos a utilizar el verde oscuro para hacer toda la parte de la vegetación, con pinceladas verticales muy sueltas. Bien, ya no tenemos que tener pues el pulso, sino solo hacer unas pinceladas muy sueltas. Inclusive por acá podemos hacerle un poquito de verde, como si se estuvieran saliendo la vegetación por ese camino de piedras antiguo. Como les digo, vean que son pequeñas cosas que se van dando a medida que vamos avanzando en la composición, y también son toques muy personales. Recuerden que esta forma decorativa la pueden utilizar tanto como cuadro como también porcelana, porque como es una teja, ella se para. Ahorita les voy a mostrar cómo queda. Entonces tiene esas dos modalidades. Miren lo que les decía en un inicio de la cola, por eso la cola todavía no la he definido bien, porque primero tenía que hacer esta parte de las flores para tener muy en cuenta en qué lugar iba a volver a situar la cola. Entonces la parte de las flores las vamos a hacer con el azul metálico y con morado. Vamos a utilizar esos dos tonos. Y estos sí los vamos a hacer a toquecitos, pequeños toquecitos. Vamos a utilizar un pincel un poco más pequeño. Van a ser un poco en formas más circulares, pero manteniendo esa dirección vertical. Entonces vean, por eso es importante lo que les decía, dejar la cola así, porque ya luego volvemos y la hacemos por encima. Acá le estoy aplicando un poco de morado para hacerle la sombra, y luego le voy a aplicar blanco para hacerle la luz. Pero todas estas formas las estamos construyendo a base de mancha. Ya para terminar voy a tomar un poco de verde claro, en este caso verde neón, y le vamos a hacer a la vegetación unas líneas que van a simular como los tallos de las flores.
Listo, ya para terminar, entonces hacemos la parte que les contaba que nos faltaba, que es la parte de la cola. Por eso la quise dejar de último, porque sabía que iba a aplicar la parte de la mancha de las flores y quería que quedaran por encima de ellas. Para hacer la luz vamos a aplicar un poco de blanco y un poco de azul metálico. Y así nos va quedando nuestra composición. Miren que la hemos venido construyendo a base de mancha y que a pesar de eso nos quedó de una definición realista, se podría decir. Entonces espero que les guste mucho este tipo de ideas. También nos pueden escribir al número que aparece en WhatsApp y contarnos qué ideas quieren que hagamos en el programa. Ya el último paso que nos falta es aplicar la parte del barniz. Recuerden que si ustedes quieren hacer esta idea que les traigo en el día de hoy, pueden hacerlo. También pueden darle un terminado mate, en este caso le vamos a dar un terminado brillante a nuestra pieza. Vamos a hacer el último paso, que es aplicar el barniz. Para de pronto no dañar el lugar en donde estamos trabajando, vamos a utilizar un poco de periódico. Recuerden que este barniz puede ser en acabado mate o acabado brillante, ya es según como los gustos pues de cada uno en sus hogares. Debemos sacudir bien nuestro barniz antes de iniciar y aplicarlo más o menos a una distancia de unos 10 a 15 centímetros o 20 dentro de esas medidas.